las ovejas hacia Dios, ¿no? Vimos unas semanas atrás las responsabilidades que había entre ovejas hacia los ancianos o hacia el liderazgo de la iglesia, de liderazgo hacia las ovejas, pero ya tenemos algunas semanas hablando de la responsabilidad que tenemos como ovejas hacia Dios y dijimos pues que habíamos de estar orando constantemente, de permanecer en gozo, en gratitud. Y el día de hoy vamos a agarrar 4 versículos para terminar esta carta. Creo que ha sido de mucha edificación el darnos cuenta como una iglesia, es una iglesia modelo, vaya, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 19 al 22 dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte y también a través de ella podemos entender cómo debemos actuar mientras esperamos tu regreso. Ayúdanos a cada uno de nosotros el día de hoy escucharte a ti, que no sean mis pensamientos o mis ideas, sino que sea tu palabra, Señor, llegando a lo más profundo de nuestro corazón y trayendo un fruto y un fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a ver las 3 responsabilidades que nos quedan, ¿ok? La primera es la responsabilidad de no apagar el espíritu. Y en este sentido, tenemos que entender a qué se refiere. Vamos a empezar por definir qué es apagar el espíritu. Bueno, apagar el espíritu significa ahogar, limitar, estorbar la obra del Espíritu Santo en los creyentes. El Espíritu Santo viene cuando una persona llega al arrepentimiento y mora en él, ¿verdad? Trae el nuevo nacimiento. Y comienza una labor en la vida de cada uno de nosotros, y es eso lo que nosotros como creyentes podemos estorbar, podemos ahogar la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a los efesios, no contristéis el Espíritu Santo? Bueno, cuando nosotros ahogamos la obra, cuando nosotros estorbamos la obra del Espíritu Santo, eso es lo que nosotros hacemos. Y lo que producimos en el Espíritu Santo es esa tristeza, vaya, para no meterme en problemas, esa tristeza, ¿ok? Entonces, es importante que entendamos cuál es esa función que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Sobre todo porque vivimos en una ciudad donde cuando hablamos del Espíritu Santo, la idea de muchas iglesias es dones, señales, supuestamente lenguas, gente que se cae al suelo, y eso es lo que ellos denominan el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros miramos la escritura, nos vamos a dar cuenta que desde el inicio, dice que la Biblia, ¿verdad? Que había un desorden y el Espíritu de Dios empezó a poner orden. Entonces, cuando no entendemos qué hace el Espíritu Santo, es que caemos en esos excesos, ¿ok? Bueno, primero que nada, el Espíritu Santo va a arrojar luz sobre la palabra de Dios. Es decir, cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos arroja luz de tal manera que podamos entender qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, pero sobre todo, cuál es el carácter de Dios. Por eso es que somos insistentes, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia todos los días, tiene que ser una prioridad. Entonces, los creyentes pueden apagar este aspecto de la obra del Espíritu Santo al dejar de estudiar la palabra. O sea, cuando nosotros dejamos de estudiarla, estamos apagando, estamos estorbando lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Por eso es que en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra,
estamos permitiendo que la palabra a través del poder del Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Si tú y yo nada más leemos la Biblia los domingos, o si no la leemos ni los domingos, ¿verdad? Y nada más estamos viviendo una vida espiritual de domingos, o sea, de 1 hora, 40 minutos que escuchamos, difícilmente la obra del Espíritu Santo se va a notar en nosotros. Por eso es que hay muchas personas que dicen haber nacido de nuevo, pero es muy difícil identificarlo porque no ves la obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de que trae iluminación, o sea, que nos permite ver el carácter de Dios, eso es para una vida práctica. O sea, cuando nosotros hacemos demasiado énfasis en los dones espirituales del Espíritu Santo, evitamos que Dios nos moldee nuestras prioridades, nuestro carácter, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de actuar. Cuando tenemos conflictos interpersonales, necesitamos que Dios a través de su palabra nos muestre qué es lo que necesitamos hacer. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice así. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Santiago capítulo 1, versículo 21 en adelante. Fíjate la siguiente parte. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es decir, cuando nosotros solamente escuchamos el domingo el mensaje, pero no actuamos en consecuencia a ella, nos estamos engañando. Es como cuando vamos al doctor, ¿verdad? Y llevamos a alguien enfermo, nosotros estamos enfermos y le decimos, ¿sabes qué? Pues me duele la garganta, cosas así por el estilo, te va a dar un antibiótico, un desinflamatorio, etcétera, ¿verdad? Entonces tú te llevas la receta. ¿Y qué haces con la receta? No la llevamos a la casa. No, vas y la surtes. ¿Va? Vas a la farmacia, pagas por el medicamento y no dejes el medicamento sobre la mesa, ¿verdad? No, tú empiezas a tomarte ese medicamento. Y hablando de tomar ese medicamento, es lo que nosotros, por dar una ilustración, ¿verdad? Implica la práctica de la palabra de Dios. No es únicamente mirar lo que dice la Escritura, no es únicamente escuchar lo que un mensaje pudiera decir, sino es también poderlo llevar a la práctica. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo arroja luz sobre la palabra de Dios, pero nosotros tenemos esa capacidad de estorbar su obra al no estudiar la palabra, al no recibirlas, ¿verdad? Con humildad, al decir, no, yo sé cómo hacerlo, ¿verdad? Yo lo puedo hacer, no necesito buscar consejo, al no guardarlas, al no buscarlo con diligencia. También el Espíritu Santo da a los creyentes una intimidad con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Si lo podemos buscar en nuestras Biblias, por favor. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da a nuestro espíritu testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, parte de lo que el Espíritu Santo hace es que viene, ¿verdad? Y nos ayuda a recordar que tenemos cercanía con Dios. Cuando no habíamos nacido de nuevo, no había una cercanía. Estábamos alejados, éramos extraños hacia Dios.
Pero cuando viene el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo trae a nosotros esa seguridad de que tenemos intimidad, de que tenemos cercanía, de que ya el pecado no nos separa. Por eso es que es importante entender la obra de Jesús, porque nosotros por nacimiento estábamos separados de Dios. Y gracias a la obra de Jesús en la cruz que pagó por nuestros pecados, cuando nos hemos arrepentido, es que entonces podemos tener esa cercanía con Él. Fíjate cómo dice Salmos capítulo 9, versículo 10, dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, es decir, los que conocen el carácter de Dios. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Entonces, nosotros tenemos cercanía gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús les dijo, ¿sabe qué? Les conviene que yo me vaya, porque él estaba nada más con algunas personas, pero el Espíritu Santo está habitando en el corazón de cada creyente. Sin embargo, los creyentes pueden apagar ese conocimiento de la intimidad que podemos tener al ignorar los propósitos que Dios tiene para nosotros cuando atravesamos las pruebas. Es decir, viene una situación difícil y ¿qué es casi lo primerito que nos cruza por la mente? ¿Dónde está Dios? Dios no me ama. Y entonces esa intimidad, esa cercanía que nosotros pudiéramos tener, va apagando la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Es importante recordar que en momentos de ansiedad, en momentos de dificultad, en momentos de prueba, tenemos la cercanía, tenemos la intimidad. Pero ¿cómo me doy cuenta de que tengo esa intimidad? Bueno, leyendo la palabra de Dios. Pero si en los momentos de dificultad, lo primero, casi siempre, a lo mejor ustedes no, pero mucha gente, lo primero que hace es dejar de leer, dejar de orar y dejar de venir. Y es lo que más necesitamos hacer, porque necesitamos recordarnos que Dios está con nosotros, que Dios es bueno, que Dios cumple sus promesas, que Dios ha actuado en el pasado en situaciones o circunstancias similares a las nuestras. ¿Okay? Además, el Espíritu Santo hace a los creyentes más semejantes a Él. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, fíjate la siguiente parte, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, cuando nosotros una vez más nos exponemos a Dios a través de su palabra, esta palabra tiene el poder de transformarnos. No es normal, no es común que una persona que ha nacido de nuevo después de 5 años, 10 años, 15 años, se siga comportando como el día que conoció al Señor. Porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y la idea es de que cada vez seamos más como Cristo. Pero los creyentes pueden sofocar eso, apagar, al rechazar una vez más la lectura, el estudio, al negar la posibilidad de ser discipulados, ¿verdad? A nadie nos gusta, bueno, no quiere decir que a nadie, pero es difícil a veces encontrar ese deseo en el ser humano de decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes. O sea, quiero que me disipules, quiero que me muestres esas áreas que yo no puedo ver. Entonces, tenemos la escritura, tenemos la oración, tenemos el compañerismo cuando nos miramos aquí en las reuniones, tenemos esa posibilidad de ser discipulados por alguien más, alguien obviamente con mayor experiencia en las cosas del Señor, de tal manera que la forma, el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. El Espíritu Santo también ayuda a los creyentes a conocer la voluntad de Dios. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27 dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu
y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces, la voluntad de Dios se va a ir manifestando en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, pero si yo soy orgulloso, si yo soy obstinado, si yo digo, no, mira, yo le voy a hacer así, o sea, no me ha funcionado, las cosas en mi matrimonio no están bien, las cosas en el trabajo no están bien, Dios no es una prioridad, pero le voy a seguir adelante. Estamos mostrando orgullo, estamos creyendo que nosotros sabemos más que Dios y Él quiere mostrarnos su voluntad. Entonces, es una oportunidad, ¿verdad?, que tenemos para preguntarnos si estamos dentro de la voluntad de Dios. O sea, si la manera, por ejemplo, de manejar el tiempo, la manera en que tú y yo utilizamos el tiempo, es como Dios dice. La manera en que tenemos relaciones interpersonales con nuestra esposa, es como Dios dice. La manera en que utilizamos los recursos económicos, es como Dios dice. La manera en que hablamos, que nos expresamos, es como Dios dice. No como siempre lo hemos hecho. Eso no es la pregunta. No es como a veces, pues es que lo hago por costumbre. No, es lo que Dios dice. Porque si no lo hacemos como Dios ha dicho en su palabra, estamos apagando la obra del Espíritu Santo en nosotros, que quiere que podamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando nosotros decimos, no, mira, Dios dice esto, pero yo voy a hacer un atajo, ¿verdad? Voy a darle la vuelta, voy a llegar para donde mismo, pero a mi manera. Estamos actuando en desobediencia. Y estamos evitando que la obra del Espíritu Santo nos pueda moldear. Proverbios 26:12 dice, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. ¿Por qué? Porque un necio dice, bueno, no voy a hacer un cambio. Y aquellos que se creen sabios tampoco. Que se creen sabios, creen que lo saben todo. El Espíritu también concede a los creyentes una fortaleza interna. Por eso es que Pablo oraba por los Efesios en capítulo 3, versículo 16, a que fueran fortalecidos en su ser interior. Cuando tú y yo pasamos circunstancias adversas, perdemos a alguien, ¿de dónde viene la fuerza? Del poder del Espíritu Santo habitando en el corazón de una persona que ha nacido de nuevo. Por eso es que podemos voltear atrás y decir, no sé cómo le hice para superar esta situación. No me acuerdo. O sea, bueno, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Desde dentro dándonos la fortaleza que necesitamos. Pero si tú buscas que tu fortaleza provenga del exterior, es decir, de personas, de circunstancias, estás apagando la obra del Espíritu Santo. Entonces, ya nos quedó claro a lo que nos referimos cuando hablamos de apagar la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entendiendo que el Espíritu Santo quiere cambiarnos, quiere transformarnos. ¿Ok? Ahora vamos a ver la responsabilidad de responder a la palabra de Dios. Dice, no menosprecien las profecías. Y aquí se va a poner muy interesante. Porque cuando nosotros hablamos de profecía, la mente casi en automático se va hacia el futuro. Y si tú tienes YouTube y tienes Facebook, te aparecen los supuestos apóstoles dando palabras, adivinando el futuro y cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero nada que ver. Vamos a ver primero qué es menospreciar. Menospreciar tiene el significado de considerar algo como absolutamente nada, como tratar con desprecio, como cuando alguien mira por encima del hombro. Eso es menospreciar. Y la palabra profecía se refiere a palabras tanto habladas como escritas. Esta palabra profetizar es hablar o proclamar públicamente. ¿Ok? Entonces, el don de profecía es la habilidad dada por el Espíritu de proclamar públicamente la palabra de Dios. Se acabó.
Es decir, ahorita yo estoy profetizando porque estoy proclamando lo que Dios ha dicho. Aprovecho, entre paréntesis, no hay apóstoles ya. Que les digo porque si ustedes tienen así como yo, que verdad que me salen videos y que sale un apóstol y a ver, tú pasa, a ver, el de camisa rosa, a ver, pásame. Y a ver, Dios me dice que todo lo que has estado pidiendo se te va a conceder y empieza el teclado de fondo y no, esas son payasadas. Eso no es correcto, eso no es para la iglesia. Lo que aquí Pablo está diciendo es, hey, no menoscabe, o sea, dale la importancia que tiene la palabra de Dios. No es sano, no es correcto, no es bíblico estar adivinando el futuro, el qué va a pasar. Si te fijas en estas supuestas profecías, todo está bien. O sea, no me ha tocado a mí ver uno de estos shows donde alguien le digo, es que dice Dios que te arrepientes de tu pecado, o sea, dice que trates bien a tu esposa o a tu esposo. ¿Se fijan que no? Todo es felicidad, supuestamente. Entonces, la profecía, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice, el que profetiza habla a los hombres y hay tres propósitos: edificación, exhortación y consolación. Esos son los propósitos que tiene la profecía, que ya dijimos. Cuando escucho profecía, yo sé que en automático nosotros vamos hacia el futuro, pero es exponer la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 6. Vamos a ver un tema ahí muy importante. Romanos capítulo 12, versículo 6. Si se usa el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuál es esa medida de la fe? Bueno, la frase medida de la fe indica que esta proclamación de la palabra debe de ser de acuerdo con la doctrina revelada divinamente. Es decir, cuando alguien expone la palabra de Dios, lo que está diciendo debe de estar de acuerdo a toda la doctrina de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es muy común escuchar a personas que sacan un texto de su contexto de la conversación y lo hacen una enseñanza. Los esposos me van a entender. Es como cuando te estás peleando, bueno, estamos platicando con nuestra esposa y te saca una frase que tú dijiste en una forma y ella lo interpreta de otra. ¿Les ha pasado, esposos? No, con confianza, no les va a pasar nada. Veo un espíritu de temor. Entonces, miren, eso es lo que muchas veces se hace con la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que aquí está diciendo es de que cuando venga una enseñanza, venga de acuerdo a toda la doctrina de la palabra de Dios. No que hagamos un mensaje de algo, de un pedacito de la Biblia. Por eso es que nosotros estudiamos libros completos para ir entendiendo lo que decía esa carta en su contexto y en todas las partes. ¿Ok? Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Quiero que vean esto porque es muy importante. Segunda de Pedro 1:20. El apóstol Pedro, escribió, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no es como que yo pueda decir, bueno, yo interpreto esto, José interpreta otra cosa, Ernesto entendió otra cosa y Nefi otra cosa. No. Esto no funciona así. Ninguna es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, es Dios
quien inspiró a personas para escribir la palabra de Dios, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no es algo tanto del futuro cuando hablamos de la profecía. ¿Ok? Estamos hablando de exponer la palabra de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, primero que nada, o sea, no apaguen la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Ok? No permitan que el Espíritu Santo de alguna manera sea estorbado por nuestro orgullo, por nuestra flojera, por nuestra obstinación. Y luego dice, hey, no menosprecies lo que la palabra de Dios dice. Y a mí me llamó la atención esto. Esta iglesia en particular, hablando de la iglesia de Tesalónica, fue una iglesia altamente elogiada. Pero también por ahí miramos, ¿verdad?, que había algunos hermanitos en esa iglesia que estaban dejando de trabajar, que se intrometían en otras cosas. Y por eso es que Pablo, ya para cerrar su carta, considera importante dar esta serie de exhortaciones a la iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no deberíamos de menospreciar la palabra de Dios? Bueno, número uno, es que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Eso debería de ser en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, yo pienso una cosa, mi esposa piensa otra cosa. Okay. ¿Cuál es la máxima autoridad? ¿Hacia dónde nos vamos? O sea, la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hoy yo siento algo, ¿verdad? Hoy me siento solo, me siento desanimado, siento como que Dios se olvidó de mí. Bueno, ¿a dónde voy? Bueno, voy a la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Es la máxima autoridad. Es quien diseñó todo. ¿Okay? Entonces, por eso no deberíamos de menospreciar, como muchas veces sucede, lo que Dios ha dicho. Porque no hay una opinión más importante. Número dos, es infalible. ¿Qué significa infalible? No tiene la posibilidad de equivocarse, de errar ni de fallar. Nunca tiene fallas. Es decir, si tú vas a ir a un lugar y quieres obtener una respuesta, una ayuda, pues tú tienes que ir a alguien que no va a cambiar, o sea, que no tiene errores, que tú sabes que es una fuente segura. Bueno, la palabra es infalible. Número tres, la palabra es suficiente para todas las necesidades espirituales, ¿verdad? Para mí es increíble que gente vea el horóscopo y que si tú eres tal signo, y si tú eres del otro, o sea, es increíble la mentira, la gente, la ignorancia, pero bueno, ahí buscan su ayuda, ¿verdad? Es increíble las nuevas ideas, ¿verdad? Estaba escuchando el otro día unas personas que dicen, es que ando vibrando alto. ¿Qué es eso? Bueno, son ideas, ¿verdad? De que si tú andas vibrando bajo y que si vibras arriba y que si vibras no sé por dónde, de ideas de autoayuda. Bueno, no, en ninguna de esas partes vas a encontrar la ayuda para tu necesidad espiritual, más que en la palabra de Dios. También la palabra de Dios es eficaz. Es eficaz, o sea, es decir, cumple el propósito por el cual Dios inspiró a personas para escribirla. No es como a ver si funciona o a lo mejor para ti funcionó y para mí no va a funcionar. No. Funciona. Es eficaz. La palabra también es la fuente de la verdad. Otra vez, si tú vas a tomar decisiones, tú no quieres tomar decisiones basadas en algo que no es verdad. Hay muchas ideas, hay mucho daño que se ha hecho. Estoy viendo un documental de Hitler y de los nazis, y tú los miras cuando están siendo enjuiciados y ellos creen lo que están diciendo. Es su verdad. Esto, ay, qué impresionante, ¿no? Entonces,
hay personas que venimos de cierto contexto y traemos ciertas ideas, ciertos pensamientos, pero bueno, ninguno de ellos es la fuente de la verdad, solamente la palabra de Dios. También es fuente de la felicidad, porque aun cuando pasemos por situaciones difíciles, en la palabra encontramos el gozo. Aun cuando perdemos a alguien, o aun cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Un día yo no voy a estar aquí, un día voy a estar, ¿dónde vas a estar? Pues con el Señor, en un mejor lugar. Entonces eso nos debería de llenar de gozo, aún en los momentos de dolor, el saber que nuestro Dios nos ama, nos debe de ayudar a pasar por ese valle de sombra. ¿Por qué? Porque voy a la palabra de Dios, voy a su presencia y es fuente de mi felicidad. También la palabra es la fuente del pecado, perdón, es la fuente de la victoria sobre el pecado, perdón. No me dijeron nada, ¿eh? Dijeron, mira, amén. No, es la fuente que nos va a ayudar a superar el pecado. Por eso es que el salmista decía, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Es decir, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, podemos superar la tentación. Y obviamente también la palabra es la fuente de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Ok, bueno, vamos a la tercera responsabilidad. Okay, ya hablamos de la responsabilidad del Espíritu, de la palabra, ya nos quedó claro, ¿verdad? Para no andar buscando en YouTube, ¿verdad? A ver quién nos da una palabra. Número 3, la responsabilidad de tener discernimiento. Y esta es la raíz de muchos males aquí en Rosarito. Desconocer lo que la palabra de Dios dice enferma la salud de la iglesia. Dice, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. La palabra examinar se refiere a probar la autenticidad de algo. Implica distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. Es cuando tú lo sometes a prueba. ¿Alguna vez les han vendido algo que supuestamente era oro y no era oro a fin de cuentas? A mí me pasó que una vez me vendieron un anillo de oro supuestamente en 200 pesos. Obviamente, en una oportunidad que solamente a mí se me estaba ofreciendo. Yo sé que se ríen de mí, pero estaba muy joven en ese tiempo. Y bueno, lo recuerdo muy bien porque al día siguiente me quedó esa marca que queda de que no es oro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no lo examiné. Bueno, muchas veces, aunque se están burlando de mí, muchas veces eso nos pasa hablando de la vida espiritual. Escuchamos a alguien, llegó el apóstol no sé qué, el arcángel no sé qué, la profetisa no sé cuál, y lo escuchamos y lo recibimos. Está un programa de chismes ahí y están diciendo puras tontadas y lo recibimos. No hay un filtro, no examinamos. Eso es verdad, eso es correcto, eso me está ayudando a mi crecimiento, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. No, bueno, entonces no lo voy a hacer. Es cada vez más común, al menos para mí, en los semáforos y en los altos y así, ver a mujeres escuchando corridos. O sea, a mí me impresiona escuchar ese tipo de música, pero se alimentan nuestros jóvenes de eso, de corridos, de reggaetón, ¿verdad? Y que no sé qué, y que ciertas palabras, y eso se va a la mente. Y uno tiene que decir, eso no me ayuda. Hechos capítulo 17, versículo 11, dice Pablo, bueno, mientras lo buscan, dice, estos, hablando a los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Entonces, ellos escuchaban, pero no decían, bueno, ya porque lo dijo eso es, sino que iban a ver, voy a ver el contexto de lo que me está diciendo esta persona o de esta enseñanza y ver si es bíblicamente correcto. Muchas veces tenemos versículos de memoria, pero que no están en el contexto que nosotros creemos que fueron dichas. Entonces, para la iglesia en Tesalónica, el poder examinarlo todo era vital. Y para nosotros también, el poder decir, bueno, esto que yo estoy practicando, ¿de dónde surgió? ¿De dónde viene esta manera de pensar, esta manera de utilizar los recursos económicos, esta forma de utilizar el tiempo? ¿De dónde viene? No, pues viene de X o Y lugar. Pero si no viene de la palabra, necesitamos hacerlo a un lado. Necesitamos hacer cambios. Necesitamos permitir que la obra del Espíritu Santo se vuelva una realidad en nosotros. Muchas veces pensamos que podemos engañar a Dios. O sea, que Dios no se da cuenta que no le damos el tiempo durante el día. Que podemos trabajar 8, 10 horas, 12 horas, pero no podemos tomarnos una hora para estudiar la palabra de Dios. Que no es sino cuando alguien está enfermo o tenemos un problemón que podemos sacar el tiempo y la imaginación para orar. Y creemos que Dios no se da cuenta. O cuando hablamos del dinero, a mí me llama la atención que hay gente que dice, mira, no hay que diezmar, ¿verdad? El diezmo no es en el nuevo pacto. Y yo estoy de acuerdo. Pero 99.9999% de esa gente no es que quiera dar más, es que quiere dar menos, o es que no quiere dar. Y, o sea, no es con nosotros el problema. La iglesia tiene más de 2000 años y no nos ha necesitado para nada. Es que simplemente cuando nosotros damos, hacemos a un lado nuestra codicia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Y todas esas son prácticas que podemos ver cuando estudiamos la palabra de Dios y empezamos a examinarnos. No examines a tu esposo o a tu esposa, examínate tú primero. O sea, primero tú, ¿sabes qué? A ver, yo. Porque luego tendemos a decir, con razón mi esposo, ya ves, tienes que hacer. No. Si te fijas, el espejo es personal, ¿verdad? Tú vas y miras al espejo para arreglarte tú, ¿verdad? Espero. Okay. Así es la palabra. Así es la palabra. O sea, deja que Dios te arregle a ti primero. No estés pensando, no, pues aquella persona debe ser aquello o aquello, o esto, o no. Empecemos con nosotros. Examinemos nuestra conducta, nuestra manera de pensar. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, y con esto ya casi vamos a terminar. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hablando, hay una paréntesis, estaba mirando un famoso pastor que dice que él tiene el don de sanar, ¿verdad? Esos son de esa gente que dice que son noches de gloria, ¿verdad? Ahí para que más o menos se ubiquen. Entonces me apareció un video donde él dice, bueno, ya se calmó lo de la pandemia, es un video viejito, ya podemos retomar una vez más estas noches para hacer sanidades. Pero yo digo, bueno, ¿ayer era cuándo? ¿Ayer era cuando te fueras a los hospitales a orar por cada uno de ellos y los sanaras? Si supuestamente los sanas. No, pero pues ahí no hay dinero. Pues. Ahí no hay libros, ahí no hay nada. Pero bueno, me acordé nada más. Dice, esos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos de ciertos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad.
Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe de rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces, Pablo le está diciendo, aguas en los últimos tiempos porque va a haber maestros influenciados por demonios que van a traer doctrinas raras y como ahorita ya todo se hace viral, ¿verdad? Versículo 13, Pablo le está diciendo a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Entonces, esta iglesia en Tesalónica necesitaba examinarlo y retener lo bueno y abstenerse de todo lo malo, alejar ciertas formas, ciertas costumbres, ciertas ideas. Y cuando hablamos de discernimiento espiritual, tú necesitas un parámetro para decir esto sí, esto no. Esto sí es correcto, esto no es correcto. Ahorita el parámetro para muchas iglesias es el pragmatismo, que es si funciona, si eso trae gente, lo hacemos. Okay, la iglesia de allá, esta iglesia, ¿verdad? X o Y, está funcionando. Ah, bueno, entonces hay que hacerlo. Hay que hacer los mensajes más cortos, hay que hacer un show, hay que hacer lo que a la gente le guste. Y enfermas a la iglesia. Y después acaba de pasar con un pastor bien famoso de megas iglesias, que se descubrió, ¿verdad? Había un pecado. Porque la iglesia no tiene discernimiento espiritual. Cada uno de nosotros necesita ir por la vida diciendo esto sí lo acepto, esto no lo acepto. Al principio te leía algunas estadísticas de cuando el papá viene primero a la iglesia, cuando vienen los dos, pero nuestros hijos crecen y toman decisiones. ¿Y cómo los aconsejamos? O sea, ¿qué sí y qué no? ¿Qué sí vamos a dejar entrar a nuestras vidas y qué no? ¿Qué palabras vamos a utilizar cuando nos relacionamos? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Qué programas vemos en televisión y cuáles no? ¿Qué amistades permitimos que sean influencia para nuestros hijos y cuáles no? ¿Cuáles prioridades deben de regir nuestras vidas y cuáles no? Todo eso es examinarlo y retener lo bueno. O sea, de ahí la importancia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra del día domingo? Hey, santifícalo, es para tu bien, es para que descanses, no es para que lo trabajes, es para que te enfoques en la palabra del Señor porque tú lo necesitas. No es para ocuparlo en otras cosas. Es un día dedicado al Señor para nosotros, para espiritualmente descansar, ser alimentados. Entonces, si no aprendemos a examinarlo todo, si no tenemos un parámetro, no vamos a saber qué es lo que necesitamos corregir o cambiar. Y volvemos a lo mismo. Por eso es que Pablo comienza diciendo, hey, no apagues la obra del Espíritu Santo. No estorbes a que Dios te cambie. No limites su accionar alejándonos de Dios o volteándole la cara o menospreciando su palabra o no teniendo discernimiento. No, pues todo se vale, ¿verdad? Todo está bien, no pasa nada. No, sí pasa, te vas a enfermar espiritualmente. Ha habido personas que me dicen, no, es que veo a este pastor y veo a aquella pastora y veo que, para comenzar, no hay pastoras, no existen, no es bíblico, ya lo hemos dicho antes. Si tú estás viendo eso, te vas a enfermar espiritualmente. Te vas a enfermar. Si tú estás viendo apóstoles en televisión, te vas a enfermar espiritualmente. Si tú estás buscando el video ahí de los milagros, te vas a enfermar espiritualmente. Te vas a enfermar y vas a enfermar a tu familia. Entonces, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para decir, hey, esto sí entra, esto no entra, esto sí lo acepto, esto no lo acepto. Y no es otra cosa sino el accionar del Espíritu Santo. Por eso te decía, no podemos engañar al Espíritu. O sea,
Él habita en nosotros, Él sabe, ahorita, Él sabe lo que tú y yo estamos pensando. Entonces, esto era importante para la iglesia en Tesalónica, es importante para nosotros en nuestros días. Termino con este pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los adultos. No está hablando de edad, está hablando de madurez espiritual. Los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Es decir, son personas que porque han practicado lo que la Biblia dice, ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo. A mí me ha tocado ir al banco y la gente cuando le dan un billete falso, ¿cómo se dice? Al tacto, saben cuando eso es falso. Nosotros igual, cuando veamos algo que parece bueno, que parece que está bien, que parece que funciona, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso es que no tocamos algunas canciones de grupos que ustedes conocen. Yo también los conozco, pero yo no quiero llevarlos a una doctrina equivocada. Hay una iglesia grande en Australia que tiene escándalos sexuales por todos lados y vuelven a salir y vuelven a salir y vuelven a salir. Por eso no tocamos ese tipo de canciones, porque yo no quiero conducirlos a un lugar equivocado. Necesitamos como iglesia decir, hey, esto es correcto, no si está de moda, sino es bíblico. Termino con las palabras de Pablo a esta iglesia en el versículo 25, dice, oren por nosotros, saluden a los hermanos con un beso santo. Y luego dice, les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque tiene el poder de transformarnos, Señor. Pero sobre todo, gracias porque es verdad y es un fundamento firme para nosotros. Este día te pedimos que lo que hemos estudiado se quede en nosotros, que tú nos ayudes, que tú nos capacites, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.